Les invitamos que todos los niños menores de 12 años pasen a su aula. Hay una clase especial para ellos. Muy bien, ya están pasando. Con cuidado, pasen con cuidado. Nos sentamos, mis hermanos, tomamos asiento. Pasen más acá adelante, no estén tan atrás. Y vamos a preparar nuestros cuadernos, nuestros lapiceros. Pero sobre todo nuestra mente para estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Mantente alerta, mantente firme, sé valiente, fortalécete y haz todo en amor. Generalmente las instituciones, las empresas, los organismos, en general resumen su propósito, resumen su misión, en esto que le llaman el planeamiento estratégico, lo resumen en una frase corta y en una sola frase. La idea es que todo el mundo lo pueda recordar, que cada cierto tiempo lo puedan repasar en su mente y de esta manera sea más fácil no solo la recordación, sino entender hacia dónde van, hacia dónde apuntan. Pablo, en esta sección que hoy día vamos a estudiar, hace lo mismo, hace algo parecido. Si se pudiera resumir toda la epístola de Primera de Corintios en 5 palabras, sería: mantente alerta, mantente firme, sé valiente, fortalécete y haz todo en amor. Y si Pablo podría venir acá y no tiene tiempo, porque ya se tiene que ir, y le pidiéramos algo que nos quieras decir, una última palabra o una última oración, y él quisiera resumir toda la epístola a los Corintios, nos diría: antes de irme, solo quiero decirles una cosa: manténganse alertas, manténganse firmes, sean valientes, fortalézcanse y hagan todo en amor. Pero no es Pablo realmente el que es el autor de esta epístola. Sabemos que detrás de Pablo está el Espíritu Santo y está el Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Cristo. Y Jesucristo como cabeza de esta iglesia, Jesucristo como la autoridad de su iglesia y como el que gobierna su iglesia, Él nos diría también esto: manténganse alerta, manténganse firmes, sean valientes, fortalézcanse y hagan todo en amor. ¿Cómo medimos realmente si el estudio de toda la epístola fue una pérdida de tiempo o realmente lo hemos aprovechado? Pues comparando nuestras vidas con estas 5 palabras que Pablo va a decir aquí. Estoy seguro que nadie quiere desaprovechar todo un año escuchando una epístola. Nadie quiere, después de un año, ver que en realidad ha escuchado pero no ha aplicado, ver que en realidad se ha llenado de conocimiento pero no ha habido un cambio de carácter. Nadie quiere desperdiciar su tiempo. Y si has escuchado 1 Corintios y no presentas estas 5 características en tu vida y no vas creciendo en ellas, tienes que analizarte y evaluarte qué está pasando con la aplicación de la palabra en tu vida. ¿Estás viviendo lo que predicas? ¿Estás aplicando lo que escuchas? ¿O vienes aquí, escuchas algo que te entretiene o escuchas algo que te parece interesante, pero no pasa de la puerta de la iglesia? Pablo les dice a los corintios que en conclusión, este es el carácter que deberían tener. Esta es la traducción de cómo deberían verse. En realidad este es el clamor que debería salir de nuestros corazones, de lo más profundo de nuestros corazones. Y esta es la verdadera hambre y la verdadera sed de todo verdadero creyente. Si no somos indolentes delante de la palabra de Dios, si estamos cansados de no ver cambios en nuestra vida radicales, entonces
Deberíamos evaluarnos delante del espejo de estas 5 características y ver si realmente estamos cada día siendo más atentos, más valientes, más fortalecidos y más amorosos en lo que hacemos. Queremos ver cambios en nuestra vida. Queremos sobre todo que la palabra nos transforme. No queremos solamente tener conocimiento. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, Pablo lo dice. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que es el pasaje que nos toca hoy, Pablo le dice esto a la iglesia. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar, mis hermanos, oremos. Padre, queremos pedirte que el día de hoy, Señor, nos ayudes a que todo lo que vamos a escuchar, sobre todo, lo podamos ver delante del espejo de tu palabra, podamos ver nuestra alma y compararnos. Realmente, Señor, si esto está siendo parte de nuestra vida, si es la forma como la epístola nos ha transformado, si es la forma como tu palabra nos está transformando, Señor, porque lo que queremos ver en nuestras vidas es cambios. Queremos ser cada día más como Cristo. Queremos ser conscientes de que tú nos estás transformando por tu palabra. Y Señor, por eso te pedimos que tú, por los méritos de Cristo, nos concedas hoy el que te glorifiques en nuestras vidas, al examinarnos y al redarguirnos y al hacer que cada una de estas 5 características se vuelvan en nosotros decisiones firmes, convicciones de cambio. Que salgamos de aquí, Señor, con un anhelo y con un celo de que esto que vamos a aplicar sea la marca distintiva de nuestro carácter. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Obra hoy en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta sección, que viene de una sección práctica donde estamos aterrizando la doctrina. Hemos aterrizado la doctrina en cómo debe ser la ofrenda, cómo debe ser la generosidad. Hemos aterrizado la doctrina también en cómo debemos servir en la iglesia. Eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a aterrizar la doctrina en nuestro carácter. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Y en esta sección Pablo resume toda la epístola en estos últimos mandatos. Estos 5 mandatos son como balas dirigidas a cada uno de los problemas de los corintios. Son como balas de plata que Pablo manda directamente a cada uno de los problemas que está infectando la salud espiritual de la vida de la iglesia de Corinto. Es en un tono militar. Pablo cambia de ese tono tan personal e íntimo que había estado hablando para ahora hablarnos en un tono más militar, un tono de órdenes como en un ejército. Pero son 5 imperativos que Pablo los hace como órdenes, pero con un corazón que quiere animar, que quiere exhortar, que quiere decirle a la iglesia: ánimo, levántense, esfuércense, sean valientes, manténganse firmes. A una iglesia como Corinto, que estaba, como ya hemos visto, por el diagnóstico que hace el mismo Pablo, estaba deslizándose y necesitaba esta exhortación en amor. Es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, al aplicar los principios de 1 Corintios, podamos también ser animados a estar atentos, a mantenernos firmes. 5 imperativos, mis hermanos. Imperativos quieren decir mandatos en el griego, en un tiempo presente perfecto, que quiere decir que tiene que ser algo constante en nuestra vida. No son pausas, no son momentos en los cuales nos llenamos de emoción, nos emocionamos y vivimos esto. No podemos ser como montañas rusas, son constantes, tiene que ser parte ya de nuestro carácter. 5 imperativos que además no debemos tener solamente uno de estos imperativos, sino que tenemos que tener esto como el panorama de nuestras vidas. Tenemos que presentarlo esto de manera integral. Y si estamos viendo estos 5 imperativos, entonces quiere decir que la doctrina que hemos aprendido realmente está transformando nuestro carácter. Esta doctrina tiene que convertirse en acciones. Las acciones tienen que convertirse en hábitos y el hábito tiene que convertirse en un cambio
de un carácter cada vez más parecido al de Cristo. Porque la meta no es conocer la teoría. Imagínense un chef famoso, un gran estudioso, un erudito de los sabores, de las cocinas, se ha aprendido todo el libro que cocinaré, ¿no? Se ha aprendido todas las recetas, se ha visto todos los realities de MasterChef, pero nunca en su vida ha cocinado él mismo. ¿Lo pondrías a él como encargado de tu restaurante? ¿Lo pondrías a él para que él sea el encargado de la cocina? No, así sea el más lleno de conocimiento, ¿no es cierto? Imagínense a alguien que se ha metido a estudiar cómo nadar, se ha visto todos los videos, se ha estudiado todos los libros de la natación, pero nunca se ha tirado al agua y no sabe nadar. ¿Lo pondrías de salvavidas en la playa del silencio? No, ¿no es cierto? Porque así sea un cabezón lleno de doctrinas sobre la natación, nunca lo ha aplicado. Imagínense el más grande cirujano en teoría, un profesor académico, se ha estudiado toda la anatomía, es un PhD, pero nunca en su vida ha agarrado un bisturí y ha operado. Si tú tuvieras que escoger entre uno que opera todos los días y este súper conocedor que nunca ha operado, ¿quién preferirías que te opere el corazón? El que está operando a cada rato, ¿no es cierto? De la misma manera, es así de iluso el que conozcamos todo sobre la epístola de los Corintios y no tengamos estas 5 características del carácter que hoy día vamos a repasar. Y la primera característica es: mantente alerta. Mantente alerta. Pablo dice, velad. El primer rasgo del carácter cristiano que Pablo nos dice que debemos tener es el de ser personas alertas, despiertas, vigilantes. Velar significa no dormir. En realidad, el término se usaba para la persona que estaba en una muralla en la noche y él estaba velando la guardia, así se le decía. Y se le decía así a la persona que tenía que permanecer despierta toda la noche. Tenía que permanecer en vela, velar. Mis hermanos, esto nos lleva a entender que si tú eres creyente, el Señor te ve como alguien que está en una muralla velando en la noche. Velando, ¿qué hace el que está en la muralla? Está velando si viene el enemigo. Y este mundo, por supuesto, si consideramos esta ilustración del significado de esta palabra, este mundo es el que te ve a ti como alguien que está parado en la muralla y al que tiene que de alguna manera adormecer o tiene que fijarse cuándo ese está medio dormido o medio distraído para poder entrar en la ciudad. Tienes que ser consciente de algo. Este mundo te quiere adormecer. Este mundo te quiere adormecer tus facultades espirituales. Quiere quitarte la atención espiritual. El fervor, la pasión, el celo por el Evangelio te lo quiere quitar. La mundanalidad de este mundo te quiere adormecer. Despierta. La luz que ilumina al creyente para poder vivir en medio de esta mundanalidad que lo quiere adormecer es la luz de la aurora de la segunda venida de Cristo. Mientras estemos conscientes que Cristo puede venir hoy, nos mantendremos despiertos y no nos estaremos adormeciendo en tratar de buscar las cosas de abajo y de esta tierra. El que vive a la luz de la segunda venida de Cristo no se adormecerá con la oscuridad de la mundanalidad. La mundanalidad quieres que vivas para el aquí y para el ahora. Que tu vida esté en función de lo terrenal, de las metas
aquí de tus sueños, de tus anhelos, de tus planes, de que quieres viajar, de que quieres divertirte, de que quieres hacer esto, de que quieres comprarte tal cosa. Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal eso. Pero cuando eso es lo que llena tu mente y hace que eso desplace el vivir para las cosas eternas y espirituales, el mundo te está adormeciendo. El mundo te está adormeciendo. Cuando Pablo escribe esto, habían pasado 5 años desde la fundación de Corinto. Suficiente tiempo para que Corinto comience a adormecerse con las falsas doctrinas y con comenzar a aceptar la influencia del mundo. Se acercó demasiado a los bordes de lo inmoral y lo pecaminoso. Y es por eso que Pablo, eso es importante, mis hermanos, estos 5 imperativos son como la línea melódica de la carta. Ustedes saben lo que es la línea melódica, ¿no? Cuando ustedes escuchan una canción siempre hay un estribillo que se repite, ¿no es cierto? Y se les queda a veces, y se les pega. Ese estribillo que se repite son estos 5 imperativos que se repiten durante toda la carta. Por ejemplo, estén atentos. Lo primero que Pablo les dijo a los corintios que debían estar atentos es: estén alertas a su propio orgullo. La primera vez que los llama a mirar y estar alertas es que estén alertas a su propia realidad social, que ellos se miren delante de la sociedad y se den cuenta y entiendan que Dios los escogió no porque fueran lo mejor. Este es un llamado a vigilar su orgullo y a mantenerse humildes. Miren 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Estén alertas a su orgullo. Es lo primero a lo que tenemos que estar atentos. Primero miremos nuestro orgullo. Segundo, estén alertas a sus motivaciones. La segunda vez que Pablo les llama a estar alertas y estar atentos es en el contexto de las divisiones que estaban habiendo en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y algunos estaban edificando para sus propios egos, edificando sus ministerios para sus propios imperios, para su influencia, para poder crecer ellos en reconocimiento y tener mayor alcance y ser más conocidos. Y Pablo les dice: vigilen sus motivaciones. En 1 Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10, y podríamos ser un poco más puntuales, más específicos, pero tenemos que dar una mirada de pájaro a toda la carta. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire. Estén alertas, atentos, mire cómo sobreedifica. Mire cómo sobreedifica. En el versículo anterior dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, mire cómo sobreedifica. O sea, estén alertas a cómo están sirviendo en la iglesia y cuáles son sus motivaciones. ¿Lo están haciendo con pasión, con celo, con gozo? ¿O lo están haciendo indolentemente? ¿Lo están haciendo con una motivación correcta? ¿O lo están haciendo con una motivación de un progreso personal? La tercera oportunidad que Pablo les llama a estar alertas es: estén alertas de las licencias que se dan. Esta tercera vez Pablo les llama a estar atentos contra sus acciones. Vigilen cómo sus libertades impactan la vida de otros. El problema de los corintios era que al conocer mucha doctrina, ellos entendían los temas de conciencia, los temas que no necesariamente estaban decretados, no eran prescriptivos en la Biblia, pero habían unas zonas
grises que, aunque las cosas no estaban directamente prohibidas, ellos estaban dando libertades. En 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad, ahí está la palabra otra vez, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad, estén atentos que la libertad que ustedes tienen no esté haciendo tropezar a otros. Mis hermanos, en la iglesia de Cristo no cantamos a quién le importa lo que yo haga. Porque sabemos que no solamente a Dios le importa lo que tú haces, sino que a nosotros nos debe importar cómo le afecta a otros lo que yo hago. Pero no solo debemos ver cómo nuestras libertades afectan a otros, no solo debemos estar atentos a si estamos edificando o si estamos siendo de tropiezo con nuestras libertades a otros, sino que muchas veces, creyéndonos inmunes y dándonos licencias, teniendo un pensamiento pretencioso de nuestra fortaleza espiritual. No, a mí eso no me afecta, a mí eso no me hace daño. Terminamos nosotros tropezando en nuestras propias libertades. Y eso le pasaba a los corintios. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, y otra vez la palabrita, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mirad que esta libertad no venga a ser de tropiezo. Mire cómo sobreedifica. Mire vuestra vocación. Pablo está resumiendo toda la epístola a los Corintios en estén alertas, estén atentos. Estén atentos. Estate atento a qué películas ves, qué música escuchas. Escuchar música no cristiana no necesariamente es pecado, pero ¿qué música? ¿Qué letras? ¿Qué estás mirando? Agarrar el celular y hacer scroll, le dicen, ¿no es cierto? Scroll. No es pecado necesariamente, pero si ya estás una hora haciendo scroll, ¿y qué estás mirando en el scroll? ¿Qué reels? ¿Qué TikToks? ¿Qué influencers? Despierta, estate atento. Atento a tu propia licencia que tú dices, no, esto no me hace daño. Y vigila qué pasa después. Vigila a qué te lleva eso. Después de escuchar esas letras, después de ver esas películas, después de hacer scrolling, ¿qué pasa en tu mente? ¿Sales edificado y con ganas de glorificar a Cristo o adormecido espiritualmente y no quieres orar, no quieres involucrarte en la obra? Es más, yo hasta diría, apunta en un cuaderno. Apunta un cuaderno, ¿qué pasa después de eso? Estate atento, vigílate. No vaya a ser que estés dando cabida al pecado y si al final te das cuenta, unes y atas cabos, porque lo primero, mis hermanos, es que tú en estos momentos muchas veces no relacionas, no porque no hay una relación, sino porque no lo quieres relacionar. Porque si lo relacionas vas a saber que eso te está llevando a lo otro. Pero si te pones atento y alerta, corta definitivamente si encuentras algo que te está llevando a pecar. La siguiente vez que Pablo llama a que estén alertas a la doctrina. Una de las cosas que más adormece a los creyentes es la mala doctrina. Es la mala doctrina, los vuelve como ebrios que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Pablo les animó a velar en el contexto de los errores de la doctrina de la resurrección. Miren 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Así que el creyente, mis hermanos, debe vivir en constante estado de alerta. Mis hermanos, no sé si alguna vez alguno ha estado en la combi, por supuesto, ¿no? Porque estamos en la ciudad de las combis, ¿no? Y tú puedes darte cuenta que cuando estaban pasando la música con esas letras terribles, toda la gente está adormecida, escuchando y dejando que eso de alguna manera entre. Tú no. Un creyente está llamado a todo escudriñarlo, todo analizarlo, todo lo que le pasa por delante. Un creyente tiene que ser alguien difícil de engañar. Este mundo nos adormece, la comodidad nos adormece. Es tiempo de despertar. Mientras un creyente es más parecido a Cristo, es más despierto, es más atento, es más juicioso, es más crítico, todo lo escudriña. Mis hermanos, y generalmente el arma que siempre está asociada con velar es oración. Oración. Generalmente cuando se habla de velar en la Biblia se habla de estar orando. ¿No habéis podido velar una hora? Le dijo Cristo a los que se quedaron durmiendo en vez de orar en Getsemaní. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes una vida de oración disciplinada? ¿Tienes una vida de oración real? La oración es el arma para velar. Atento a tu orgullo, atento a tus motivaciones, atento a no ser de tropiezo para otros, atento a no estar jugueteando con el pecado, atento a la doctrina que adormece y te lleva a vivir vidas condescendientes con el pecado. Esto tiene que ser una marca de tu carácter, vivir alerta. Segunda marca, mantente firme, mantente firme. Pablo le dice, estad firmes. Y es interesante, no sé si ustedes han visto en las películas épicas de batallas con espadas, ¿no? Este término en griego hace referencia a cuando el enemigo carga. ¿Saben lo que es cuando el enemigo carga, no? El enemigo carga es cuando viene corriendo a toda velocidad con sus espadas y sus escudos, viene con toda velocidad a golpear con toda la inercia. Hacen cargas a veces a caballo. La caballería es la que hace carga. Y este término, estad firmes, es el que se planta bien con su escudo y cuando viene toda la carga, lo detiene y no retrocede ni un milímetro. Eso es estar firmes. Detener el embate, detener el golpe. No dejar que eso los haga retroceder. Ahora, Pablo dice, estar firmes en la fe. Y es interesante porque acá se está hablando de que estemos firmes no en la fe subjetiva. Hay que entender que la fe tiene dos acepciones, el concepto. La fe subjetiva es el tener confianza en Cristo y el descansar y confiar en Cristo. Pero aquí se está hablando de la fe objetiva. O sea, el cúmulo de las doctrinas, de los conceptos, de las enseñanzas. Mantente firme en la doctrina de la fe. En la fe una vez dada a los santos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios 10, 3. Podemos ver que la batalla espiritual, a diferencia de lo que muchas veces se piensa y se explica, la batalla espiritual es, mis hermanos, una lucha de ideas y de argumentos. Una lucha de ideas y de argumentos. El enemigo de nuestras almas, su arma para él más preciada y que más utiliza son las falsas doctrinas. Él se mueve entre las falsas doctrinas. Trata de alguna manera meter influencias del mundo a la iglesia. 2 Corintios 10:3 dice, escuchen, atentos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y ahí, oído la música, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que hay que derribar son ideas y conceptos que el enemigo y este mundo, que es un sistema antidios, ha metido en la mente y muchas veces de los creyentes. Estar firmes en la fe significa no dejar que esos conceptos, que esas ideas, que son más influencias del mundo que de la palabra de Dios, se vuelvan fortalezas en nuestras mentes. Pablo, la primera vez que habló de la firmeza en la fe, habló de que esa firmeza es algo que Dios da. En 1 Corintios 1:8, 1 Corintios 1:8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, Pablo les recuerda a los corintios que si van a permanecer firmes es porque Dios sí es quien los afirma y los ratifica. Nosotros no podemos permanecer firmes en nuestras fuerzas. Solo un verdadero creyente permanece firme porque Dios lo afirma, porque Dios lo ha confirmado hasta el fin. Así que lo primero para estar firme es confirma que realmente eres salvo. Evalúa tu salvación. Debes confirmar que eres creyente. Además de eso, Pablo les dijo que se afirmen en la fe, no en la sabiduría humana. Miren, mis hermanos, cuando venía el enemigo a atacar y la persona tenía que resistir, tenía que encontrar un buen punto de apoyo para poner el pie, para no retroceder. En lo que tenía que apoyarse un cristiano realmente de Corinto, era para que esté firme, tenía que ver si su pie lo estaba poniendo realmente en la fe o lo estaba poniendo en sabiduría humana. Porque si lo estaba poniendo en sabiduría humana era como barro que se iba a resbalar y se iba a caer. Lo único firme realmente es la fe. Y es por eso que Pablo los llama a que puedan realmente evaluar si se estaban cimentando en el terreno de la sana doctrina, no en la doctrina de sabiduría humana. Miren 1 Corintios 2:5. 1 Corintios 2:5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no esté en una perspectiva humana. Que no confíen, que no encuentren su seguridad en ver las cosas como las ve el mundo. Cuidado, cuidado que estén dejando entrar el humanismo, la psicología, el pragmatismo que contamina y diluye el evangelio. Esas no son buenas bases. Firmes en la fe. Confirma si tu fe está basada en la palabra o está basada en conceptos humanos. ¿Por qué, mi hermano, tú estás seguro? ¿En qué basas tu seguridad? ¿En tu fidelidad a Dios? ¿En que conoces a Cristo y a su palabra? ¿O en ver resultados? En ver prosperidad, en ver éxito, en ver ganancias. Y muchas veces se ha asociado de una manera incorrecta al cristiano que está bien con Dios con el cristiano que le va bien en las finanzas, por ejemplo. Y cuando una persona no le va bien, se siente inseguro y dice, ¿qué está pasando? Señor, de repente no soy fiel. ¿Por qué? Porque su fe no está firmada en la fe del evangelio, sino en sabiduría humana. Y hay gente que comienza a dudar de su salvación. ¿Por qué? Porque no le va bien económicamente, porque tiene muchos problemas, porque hay muchas pruebas. La fe tiene que estar firme en la doctrina, no en sabiduría humana. Pablo también les dice que se afirmen en el evangelio que han recibido.
Los ataques habían comenzado ya no solamente desde afuera. El ejército enemigo no solamente estaba atacando a Corinto desde afuera, sino que ya estaba atacando desde adentro. Y habían comenzado a negar algunos la resurrección corporal de los muertos. Y los corintios debían estar firmes en la doctrina del evangelio que habían recibido. ¿De qué? De la resurrección de los muertos, de la resurrección de Cristo. Miren 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Tenían que afirmarse en el evangelio que habían recibido. Si se movían 1 milímetro de la resurrección corporal de los muertos, corrían el peligro, como Pablo aquí lo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. No está diciendo si no, perderán la salvación. Si no, quiere decir que cuando creyeron, fue una fe vana. No fue una fe verdadera. Nunca fueron creyentes. Si una persona pierde el evangelio, quiere decir que nunca lo tuvo. En conclusión, lo que Pablo está llamando acá a la iglesia es que parte del carácter de la iglesia es que sean rocas inamovibles, que perseveren en la doctrina de la resurrección, que sean rocas, no dependientes de emociones, no dependientes de situaciones, no dependientes de las circunstancias, sino dependientes de convicciones doctrinales. Y esto se evidencia en cómo van a estar constantes en el crecimiento en la obra. Miren 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Si nos afirmamos, si ponemos nuestro pie claramente en un terreno firme, que es el evangelio que se ha predicado, si ponemos nuestra fe en un terreno firme, que es la fe una vez dada a los santos, no la sabiduría de los hombres, si ponemos nuestro pie ahí y confirmamos y nos evaluamos y realmente nosotros confirmamos que somos verdaderos creyentes, entonces ahí es que vamos a estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Si no, vamos a estar siempre menguando de aquí para allá como niños fluctuantes. Cristo fue sostenido por el Espíritu Santo para ir a la cruz. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Cristo puso su rostro como un pedernal. ¿Se acuerdan ese pasaje? O sea, firmó su rostro para Jerusalén, para ir a morir a la cruz, y fue completamente directo y seguro hacia el cumplimiento del propósito que Dios tenía para él, sin importar lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque era un superhombre. Jesucristo vino como uno de nosotros. Lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Hay una historia de uno de los héroes de David que se paró en medio de un campo de lentejas. Esto está en 2 Samuel capítulo 23. Es interesante cuando se narran las historias de los héroes de David, grandes hazañas militares, y este héroe de David se llamaba Sama, hijo de Age, aratita. Y dice que los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. O sea, el pueblo vio a los filisteos y se fueron corriendo. Pero este héroe, Sama,
se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová, interesante, Jehová dio una gran victoria, no él. Así tenemos que ser nosotros. Claro, no estoy diciendo que te pares literalmente en un campo de lentejas. Lo que estoy diciendo es que seas como Sama, una persona que Jehová sea el que dé la victoria usándote a ti porque tú estás dispuesto a pararte ahí y no moverte. Y así tienes que ser. Una persona firme, estable, confiable, sólida, una roca. Por eso es que a Pedro se le llamó Pedro. Tú serás una roca. Porque entre otras cosas, una de las acepciones es que él iba a terminar de ser un impulsivo, siempre variable, que se animaba y en sus fuerzas él quería ser, a una roca firme porque dependía del Señor. ¿Tú quieres ser un cristiano así? Siguiente aspecto del carácter. Sé valiente. Sé valiente. Pablo dice, portaos varonilmente. El tercer aspecto del carácter que debemos desarrollar para ser como Cristo es actuar como hombres de valor. En realidad, mis hermanos, este término en el griego quiere decir actúa como hombre. Y claro, yo sé que de repente acá las damas no se van a sentir identificadas, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Mi hermana actúa varonilmente. Y van a decir, oye, pastor, acá no creemos en eso, ¿no? Claro, tenemos que entender, mis hermanos, que aunque el término en el griego inicialmente estaba relacionado con el varón, con el género masculino, con el sexo masculino, en el Nuevo Testamento esto llegó a ser aplicable para toda la iglesia, porque más que un aspecto que tenía que ver con el sexo, era un aspecto que se usaba en las batallas, y en las batallas en ese tiempo iban los varones, ¿no? Pero que determina, o una persona que es valiente, y una persona que actúa con coraje, y una persona que actúa con resolución y determinación. Y eso es lo que se pide a toda la iglesia, no solo a los hombres. Tanto hombres como mujeres que actúen con resolución y con determinación. Ese es el aspecto del carácter. Valentía. Pablo les dijo, por ejemplo, tienen que ser valientes para predicar la locura de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura, es tropiezo para los que se pierden. Por eso que Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque había que ser valiente para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque se burlaban, porque era locura. Entonces el primer aspecto en el cual Pablo les dice a los corintios que sean valientes es, hay que ser valientes para ser claros, para ser directos. Para, por ejemplo, en un mundo donde el feminismo está creciendo, decir que en la palabra dice que en la iglesia hay un rol que tienen que cumplir los hombres y otro rol que tienen que cumplir las mujeres. En la familia, el hombre es la cabeza del hogar. Di eso en tu trabajo y sé valiente. Y si en el almuerzo te preguntan, ¿y tú qué piensas? No te corras, no te escondas. Hay que ser valientes para ser claros y directos en los 6 días literales de la creación. Porque lo que van a decir es que tú eres un inculto, que todavía estás creyendo en fábulas. Y hay que ser valientes para que, está bien, pues que piensen eso, pero la verdad de la palabra es esa. Y no porque piensen mejor de mí o para que piensen que soy más académico, voy a yo comenzar a transar con los 6 días literales de la creación. Hay que ser valientes para ser claros y directos para señalar a los falsos maestros y decir que el evangelio de la prosperidad es un evangelio de muerte, que manda a la gente al infierno. Para señalar a los falsos maestros que lucran con la fe. Valentía, por ejemplo, en Corinto, era disciplinar al hermano que estaba dentro de la iglesia, que estaba en una relación con la mujer de su padre. Y Pablo le dice que lo expulsen ya.
Y había que ser valiente para eso. Hay que ser valientes para sufrir el agravio y no denunciar a tu hermano delante de los tribunales civiles. Pero también hay que ser valiente para denunciar el pecado cuando tú ves pecado en la iglesia. Hay que ser valiente para resistir al mundo, aunque eso implique perder negocios. Hay que ser valiente para actuar de acuerdo con tus convicciones, aunque te cueste todo, porque a veces eso es lo que se va a requerir. En resumen, mis hermanos, durante toda la carta de los Corintios, Pablo dio muchas situaciones en las cuales los corintios tenían que ser valientes. En una cultura donde sabía que se iban a burlar, donde sabía que la gente iba a descalificarlos por pensar así, ellos tenían que ser valientes. Valentía intelectual, cuando crees lo que el mundo llama locura. Valentía moral, cuando disciplinas el pecado, a pesar de que eso implica sufrir la pérdida personal. Valentía doctrinal, para no moverse de la esperanza del Evangelio, a pesar de que la cultura va a plantear dudas. Y aquí creo que es necesario también hacer una aplicación a lo que pasa muchas veces en las iglesias. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en una cultura en la cual las iglesias usan mucho el temor como arma. Y el temor al hombre, mis hermanos, es un lazo. Y no solamente es un lazo mientras estás delante del que te causa temor, sino incluso cuando la persona ya no está, quedas atrapada en ese lazo. Y hay que ser valiente para no quedar atrapada en el lazo del temor al hombre y, por ejemplo, salir de iglesias incorrectas, que hay mala doctrina, a pesar de que tú sabes que ese grupo te va a rechazar y va a decirle a todo el grupo que te rechace. Y hay que ser valiente para tomar decisiones como esas. Valiente para salir de una congregación de mala doctrina o de mala práctica. Valiente para salir de un lugar donde han institucionalizado el pecado. Valiente para salir de un lugar donde los pastores no quieren dar cuentas. Claro, cerciórate bien que sea por pecado y por mala doctrina y no por un capricho, por mezquindad, ¿no? Valiente para temerle a Dios más que los hombres. La siguiente característica del carácter es fortalecerte. Fortalécete. Pablo dice, además de portaos varonilmente, dice, esforzaos. Esforzaos. Fortalécete internamente. El término está en voz pasiva. Y es interesante porque aquí no te dice, tú mismo ten fuerzas, sino déjate fortalecer. Y ahora es interesante porque yo les pregunto a ustedes, y de manera lógica, si alguien viene, y Dios mismo viene, y te ofrece, te quiero hacer más fuerte, ¿alguien le diría que no? ¿Por qué Pablo tiene que mandar a los corintios, déjate fortalecer? Interesante, ¿no? ¿Quién no quiere ser fortalecido? ¿Quién no quiere tener una fe más fuerte, más firme? Si tú te das cuenta que hay una progresión. Primero, tienes que estar atento como la atalaya para cuando venga el enemigo. Segundo, viene el enemigo con todo y tienes que estar firme para resistirlo cuando cargue. Tercero, ya estás resistiendo y tienes que ser valiente para mantenerte ahí mientras la batalla recia. Y cuarto, cuando ya estás resistiendo, tienes que tener fuerza para no cansarte y seguir resistiendo en el tiempo. ¿Se dan cuenta que hay una progresión? Y la siguiente, que es esforzarte, es déjate fortalecer, porque vas a necesitar fuerzas. Vas a necesitar fuerzas para luchar contra el pecado y contra este mundo. Hay que aclarar primero, mis hermanos, esta disyuntiva y esta paradoja de ¿quién no quiere fortalecerse? ¿Por qué me tienen que mandar fortalecerme? Bueno, la realidad es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a someternos o a ponernos bajo los medios de gracias que nos fortalecen. Primero que nada, eso no es una fortaleza física, ¿no? No es andarte al gimnasio, no está diciendo eso. Ya pesas, ¿no? No quiero decir que eso está mal, ¿no? Pero ten cuidado también con ir al gimnasio, ¿no?
Mira que aquel que se cree fuerte, mire que no caiga. Pero tienes que entender que esto no es una fortaleza física. Primeramente es una fortaleza en el hombre interior espiritual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mis hermanos, es que esta fortaleza es fortalecerte en la gracia en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fuente de esa fuerza? La gracia en Cristo. Vamos a ponerlo así. Hay un caño. Imagínense que hay un caño, una ducha que está botando agua, está cayendo agua. El agua que está cayendo es la gracia, ¿ok? Ahí por ahí un caño está cayendo la gracia. Entonces, para que tú puedas fortalecerte en la gracia, lo que tú tienes que hacer es ir a ese caño y ponerte debajo, para que te caiga y te empapes de la gracia. Lamentablemente el creyente no quiere ir, no quiere exponerse a los medios de gracia que lo fortalecen. Nuestra fuente de poder, mis hermanos, y de fortaleza es la gracia de Cristo. ¿Cómo nos fortalecemos? Primero, exponte a la palabra y ten cuidado, porque acá es muy fácil volver tu devocional un rito religioso que le haces check y ya lo cumpliste. No vayas a la palabra para marcar tu check religioso, sino para buscar a Cristo, para buscar intimidad por medio del conocimiento, no para buscar el conocimiento meramente. Segundo, ora en dependencia. Pasa de una oración de peticiones a una oración de adoración, en dependencia. Tercero, usa los medios de gracia. La comunión de la iglesia, la predicación de la palabra, la celebración de la cena del Señor. Usa los medios de gracia y están disponibles para ti. Entonces, úsalos, aprovéchalos. No seas negligente. Y cuarto, y esto es lo más importante, cuando el Señor te muestre por medio de la palabra un pecado y te muestre claramente que tienes que tomar una decisión, pues en esos momentos aprovecha y obedece y haz caso. Y la obediencia te va a capacitar, te va a fortalecer para obedecer otro mandato más adelante. Haz uso de esa fuente de poder que es la gracia de Cristo. Por último, mis hermanos, el último aspecto del carácter que Pablo dio es haz todo en amor. Haz todo en amor. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este, mis hermanos, es el resumen del resumen. Esta es la solución para todos los problemas en realidad de Corinto. O sea, Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque realmente, si todos lo haces con genuino amor, no el amor según el mundo, por supuesto, el amor según la palabra, entonces puedes hacer lo que tú quieras y será lo que sea agradable a Dios. El resumen de todos los mandamientos es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Porque el amor cumple todos los mandamientos. Para explicarlo, antes creo que ya lo hemos hecho. Imagínense que ustedes llegan a una casa, ¿no? Y en la casa ven en la pared pegado un letrero que dice prohibido romperle el plato en la cabeza a tu hermanito. Tú dices, pero ¿por qué tienes que poner ese mandamiento? O sea, es obvio que no se lo tienes que hacer, ¿no? Y nosotros nos comenzaríamos a preguntar, ¿por qué un mandamiento tan obvio? Pero se dan cuenta que los 10 mandamientos es no matarás. Se supone que el amor cumple todos los mandamientos. O sea, si nosotros fuéramos conscientes de lo que es el amor, no necesitaríamos los demás mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué es? Falta de amor. Los corintios, su principal problema era falta de amor. Falta de amor a Cristo, falta de amor a la obra, falta de amor a la iglesia, falta de amor a los hermanos.
se peleaban por ser mejores que sus hermanos. Yo soy de Apolos, tú eres de Pablo, mi grupo es mejor que el tuyo. Se peleaban por ser mejores que sus hermanos. En vez de luchar para todos edificarse y todos ser cada día más parecidos a Cristo, se peleaban por quién era mejor que el otro. Abusaban de la cena del Señor, menospreciando a su hermano. Hacían sus grupitos, acá los ricos, llenos y embriagados, y acá los pobres que no tienen nada que comer. Falta de amor. Sus dones eran para su provecho personal, para poder hacer gala de sus dones, para poder exhibirse. Miren lo espiritual que soy. Por eso es que todo el capítulo 13 de 1 Corintios es una reprimenda a los corintios por no hacer las cosas con amor. En 1 Corintios 8:1, Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si tú verdaderamente amas al hermano, vas a buscar edificarlo. Vas a buscar que crezca en la palabra y no vas a querer ser de tropiezo para él. Ni metiéndote con la codicia, ni, por supuesto, teniendo inmoralidad sexual con tu hermano, porque si tú al final entiendes que la inmoralidad sexual no solamente daña a tu hermano, daña a la familia de tu hermano, daña a la iglesia y te daña a ti, entonces vas a entender que por amor a él no lo vas a hacer. Y así podríamos agarrar todos los mandamientos. Todos los mandamientos. El amor edifica. Si tú amas, vas a ser de edificación para tu hermano. Por eso es que nunca salgan de ustedes palabras necias, sino la que sea buena para la edificación. Por eso es que tu comunicación, mi hermano, no puedes decir lo que se te venga a la mente. No es que yo soy así, yo hablo así, yo soy franco, no tengo pelos en la lengua. No, pues, así no es. A nadie quiere estar con una persona que es franca y no tiene pelos en la lengua. Por eso es que Proverbios dice que nadie quiere estar con la mujer rencillosa. Por eso es que tantos proverbios, las palabras no son simplemente como me vengan, las palabras son con amor para que edifiquen. La comunicación, las relaciones, todo se resume en amor, comunicarnos con amor. ¿Por qué es importante esto? Y este es el resumen del resumen. ¿Por qué? Porque el soldado que está ahí resistiendo la batalla, si es valiente, pero no tiene amor, su valentía se vuelve brutalidad. Si es firme, pero no tiene amor, con su firmeza va a ir y va a arrasar con todo sin importar lo que venga. Si es firme, pero no tiene amor, va a caer en legalismo. Si es fuerte, pero no tiene amor, va a volverse un tirano. En realidad, Pablo, por lo tanto, lo que está diciendo es, sí, tienen que ser firmes, tienen que velar, tienen que ser valientes, pero todo con amor. Todo con amor. En realidad, Pablo lo que podía hacer era, miren, Corintios, ¿sabes qué? Ámense. Ya le dije todo. Pero tuvo que detallar por nuestra dureza de corazón. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Cristo? Si realmente amas a Dios y amas a Cristo, entonces te mantendrás atento. ¿Saben? Ustedes pueden ver a un papá que ama a sus hijos. Sus hijos están chiquitos, no les puede quitar el ojo encima a sus hijos, ¿no? Y está ahí pendiente de los peligros. Y ni bien ve que su hijo se va corriendo a la pista, va corriendo y le pega un grito, ¡hijo! Eso es amor. Si realmente amas a la iglesia y amas a Cristo, vas a estar atento. Vas a estar alerta. Primero a tu propio pecado, para que no sea de tropiezo para otros. Y segundo, a las falsas doctrinas, a los falsos maestros. Si realmente amas a Cristo, te mantendrás también firme. Si realmente amas a Cristo y amas a la iglesia, te mantendrás valiente y fuerte por amor a Dios y a los suyos. En conclusión, mis hermanos,
Iglesia IBDL, para hacerlo más personal, manténganse alertas, manténganse atentos. No deje que el mundo los adormezca. Manténganse firmes. Sean valientes y fortalezcanse y hagan todo en amor. Eso es lo que Jesucristo mismo, que está aquí entre nosotros, nos está diciendo en este tiempo y para este tiempo. Que Dios nos ayude a ser alertas, firmes, valientes y fortalecidos, haciéndolo todo en amor. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor mi Dios, queremos agradecerte por estos 5 rasgos del carácter que tenemos que desarrollar. Es un mandato tuyo. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que, Padre Santo, velar, estar atentos. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que velar, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que estar alertas y firmes. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que tenemos que fortalecernos y ser valientes y hacerlo todo en amor. Señor, que nos aprendamos estas 5 características y siempre estemos verificando si realmente está nuestra vida siendo transformada, conformada de acuerdo a la medida de Cristo. Y quiero aprovechar este momento, Señor, para si hay alguno acá que se da cuenta que no tiene estas 5 características y se da cuenta que en sus fuerzas no las puede tener. Señor, que él puede entender que es el pecado. Es el pecado el principal opositor y el principal obstáculo entre él y Dios. Y que no va a poder ser firme, valiente, ni fortalecerse en Cristo si primero no te pide perdón a ti por todos tus pecados, se arrepiente por tus pecados y confía en que tú, Señor Jesucristo, que viniste a este mundo como un hombre perfecto y viviste una vida perfecta y moriste en la cruz para que todo aquel que cree en ti pueda, Señor, entregarte todos sus pecados y tú los pagues en la cruz y pueda recibir el perdón y la vida eterna. Si hay alguien aquí, Señor, que pueda en estos momentos arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti, Jesucristo, y que sepa que al hacerlo hay una promesa, hay un ofrecimiento tuyo, que nunca, Señor, vas a dejar de cumplir, y es que al que a ti viene reconociendo su situación, tú no lo echas fuera. Tú has venido por los pecadores y lo harás un creyente firme, atento, valiente y fortalecido en tu fuerza, y le darás de tu amor para amar a los tuyos y a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.